Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y el día de hoy en el curso de Neuroendocrinología y Metabolismo tendremos una clase de control hedónico de la alimentación. El control hedónico de la alimentación corresponde a aquellas sensaciones placenteras que los alimentos nos otorgan. Estas sensaciones, como veremos en esta clase, corresponden o están asociadas a nutrientes de los alimentos específicos, por ejemplo las grasas, las proteínas, los carbohidratos, incluso también la sal y el azúcar. Y la sensación placentera va a depender también, como lo veremos más adelante, del contexto en el cual nosotros nos encontramos. Por ejemplo, en una condición normal, la alimentación con alimentos ricos en fibras, por ejemplo, como los que podemos observar en esta diapositiva, nos va a permitir entregar los alimentos o las calorías suficientes para poder sobrevivir. Sin embargo, en algunas situaciones, por ejemplo, contrarias como inanición, veremos que los alimentos más ricos en grasas son los que más vamos a tratar de conseguir. Y ahí es donde se asocia un proceso de aprendizaje cerebral para conseguir los alimentos. Las propiedades organolépticas de los alimentos nos permiten establecer algunas activaciones cerebrales asociadas, por ejemplo, al sistema orosensorial, al placer y emocional. Por ejemplo, en este caso, una rica pizza tiene nutrientes que nos generan, por ejemplo, un aspecto sensorial agradable. En este caso puede ser, por ejemplo, la información sensorial que entra al sistema nervioso, ya sea por el olfato o por el sabor. Esta información sensorial hace un relevo a nivel del tronco del encéfalo en una estructura que se llama el núcleo del tracto solitario, que está en la formación reticular, la cual va a enviar información ya sea al tálamo u a otras áreas límbicas como la amígdala, el lecho de estría terminal o, ¿no es cierto?, el núcleo paraventricular del hipotálamo. También el núcleo del tracto solitario va a recibir información, por ejemplo, del intestino y está regulando fuertemente lo que es el mecanismo de alimentación frente a la distensión abdominal. Por ejemplo, si nos comemos una gran cantidad de pizza, esa distensión abdominal va a producir una activación sobre el núcleo del tracto solitario, el cual va a generar rápidamente una disminución de las conductas de alimentación. Por otro lado, también nosotros podemos relacionar la alimentación con factores placenteros. Y estos factores placenteros pueden generar, por ejemplo, la activación de circuitos, como el circuito de la recompensa, que veremos durante esta clase, y puede llevar a asociar un efecto reforzante de esta alimentación. Es así que si esto nos genera una gran cantidad de placer, cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacer una elección, vamos a elegir aquellos alimentos que son más hedónicos o placenteros. Y también la comida tiene un efecto emocional que es muy importante, desde el punto de vista de su relación también con la zona de la amígdala, donde podemos observar que alimentos ricos, ¿no es cierto?, van a generar una sensación placentera, ¿no es cierto?, como lo mencionamos recientemente, pero también alimentos que son aversivos y que no nos gustan, generan una condición emocional que activa la amígdala y esa aversión lleva a que no tratemos de alimentarnos con ese tipo de comida. Como se ha visto previamente en la clase de control homeostático de la alimentación, el hipotálamo es una estructura del cerebro muy importante para regular la conducta alimentaria. De hecho, sus conductas o su regulación de conductas más básicas, desde el punto de vista de generar hambre o saciedad, está regulada por un sinnúmero de inputs o señales internas, principalmente de tipo sensoriales y también químicas, y también por factores ambientales. Por ejemplo, la alimentación rica en lípidos, en glucosa o aminoácidos son capaces de controlar, ¿no es cierto?, el hipotálamo para que se reduzca la conducta alimentaria. Hormonas, por ejemplo, gastrointestinales o también como la propia insulina, son capaces de activar o inhibir estructuras hipotalámicas que también van a regular la alimentación. Factores neurogénicos, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, por ejemplo, como la distensión gástrica, también son capaces de regular el hipotálamo para que se produzca una inhibición o una saciedad del proceso alimentario. Y también fenómenos termostáticos, como por ejemplo la situación de consumir alimentos calóricos para regular la temperatura, genera una activación hipotalámica que lleva al consumo de ciertos alimentos que son más calóricos. Por otro lado, desde el punto de vista de los factores ambientales, como hemos mencionado, la comida rica, placentera, se denomina comida palatable. Eso significa que organolépticamente activa receptores sensoriales, ¿no es cierto?, en nuestra boca, en la lengua específicamente, los cuales van a llevar a producir conductas psicológicas integradas a nivel de las cortezas
para poder generar, ¿no es cierto?, la alimentación de este tipo de alimentos. Sin embargo, aquellos alimentos o aquellos factores mentales asociados a respuestas de tipo aversiva, por ejemplo, un olor que nos desagrade, un sabor que nos desagrade, un sabor, por ejemplo, tipo quinina, que es un sabor amargo, va a generar también una respuesta cortical que va a llevar a no alimentarse o a disminuir la regulación alimentaria frente a este tipo de alimentos. Respecto a las hormonas que son capaces de regular, ¿no es cierto?, áreas cerebrales y que están asociadas al control de la alimentación, nos encontramos con hormonas como la leptina y la adipoquina producidas por el tejido adiposo y también, por ejemplo, otras citoquinas proinflamatorias producidas en condiciones del tejido adiposo, por ejemplo, de un paciente obeso. En el páncreas también observamos que las hormonas como la insulina y el polipéptido pancreático o gastrointestinales como la grelina, PYY, el péptido relacionado con glucagón o GLP-1 y la colecitoquinina son capaces de regular primordialmente a la estructura hipotalámica que está en el diencéfalo para controlar los procesos de alimentación. Pero también son capaces de regular otras estructuras, como veremos más adelante, asociadas al control hedónico. Las neuronas hipotalámicas, como ustedes vieron en la clase anterior, son neuronas de tipo anorexigénicas, ¿cierto?, productoras del péptido que es la hormona estimulante de melanocitos o alfa MSH. Estas neuronas corresponden a neuronas del tipo CART o POMC. CART se asocian a neuronas que son productoras del transcrito relacionado con cocaína y anfetamina, y POMC es un precursor, es una preprohormona de un sinnúmero de otras hormonas como por ejemplo la beta-endorfina o la propia CTH. En este caso en particular, lo que se produce es POMC y particularmente su fragmento que es alfa-MSH. Por otro lado, tenemos neuronas que son del tipo orexigénicas, como las AGRP o péptido relacionado con AGOUTI, y las neuronas también de la misma naturaleza, las NPY, que tienen un control inhibitorio, ¿no es cierto?, sobre neuronas del segundo orden del hipotálamo lateral. Aquí es bien interesante porque las neuronas del hipotálamo lateral pueden ser neuronas tanto excitatorias, orexigénicas, como inhibitorias, dependiendo de su naturaleza asociada, por ejemplo, a la coliberación de glutamato o GABA. La alfa-MSH estimula principalmente a receptores de melanocortina de los tipos 1, 4, 3 y 5, siendo agonistas de esta. Principalmente el receptor 4, que es el más abundante, se encuentra estimulado por la alfa-MSH y es un receptor acoplado a proteína GS. Por otro lado, las neuronas que producen el GRP, el GRP funciona como un poderoso antagonista o bloqueador de los receptores de melanocortina, inhibiendo la vía de señalización de estos receptores en estas neuronas. Como les menciono, estas neuronas pueden ser de tipo inhibitorio o excitatorios, y eso va finalmente a regular el proceso de alimentación. Como ustedes vieron hace un momento atrás, en la clase de control homeostático, el sistema más complejo de lo que aparece en la diapositiva anterior, ya que ambas neuronas, las neuronas anorexigénicas o las orexigénicas, tienen un control paracrino con secreción, ¿no es cierto?, de los propios péptidos y la regulación de la actividad nerviosa. Lo importante de esto es que ambas neuronas hacen sinapsis en neuronas del segundo orden del hipotálamo lateral y también en neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, las cuales van a llevar información hacia el núcleo del tracto solitario y en esta zona regular también el proceso de alimentación. El núcleo del tracto solitario es un núcleo que regula la información tanto de control homeostático como hedónico. Este núcleo está alojado en la formación reticular por debajo de la protuberancia o puente y es capaz de tener una integración sensorial de distintos sistemas periféricos. Por ejemplo, la información dolorosa también hace relevo en esta estructura y así también la información interoceptiva, por ejemplo, proveniente de la alimentación. El núcleo del tracto solitario es capaz de regular directamente el tálamo y a la función sensitiva que tiene y sensorial que tiene el tálamo, pero también hay estructuras límbicas como por ejemplo el hipotálamo, el licho de la estría terminal, la amígdala y también corticales como la propia corteza prefrontal. Por otro lado, las estructuras o los principales grupos neuronales que están alojados en el núcleo del tracto solitario son neuronas productoras del péptido POMC, neuronas TH positivas y neuronas productoras del péptido GLP o del péptido, ¿no es cierto?, relacionado con glucagón.
Estas neuronas TH positivas son principalmente neuronas de tipo noradrenérgicas y corresponde el núcleo del tracto solitario a la zona A2 dentro de la clasificación aminérgica de neuronas que producen catecolaminas. Cabe señalar que en este caso el locus ceruleus principalmente es el grupo A6 desde el punto de vista de la conectividad aminérgica. Ahora bien, en la siguiente diapositiva veremos cómo el núcleo del tracto solitario es capaz de regular los procesos de alimentación, considerando a neuronas POMC, neuronas TH positivas que son noradrenérgicas y neuronas GLP. En esta diapositiva veremos cómo el núcleo del tracto solitario está relacionado con procesos de recompensa y lo correlacionaremos con los efectos también del proceso alimentario. Este es un trabajo publicado en Science en el 2006 de Olson y colaboradores, el cual fue realizado en animales knockout para la enzima dopamina beta-hidroxilasa. La enzima dopamina beta-hidroxilasa es la enzima que permite transformar la dopamina dentro de la vesícula a noradrenalina. El ratón knockout no tiene la posibilidad de sintetizar noradrenalina. Lo que observamos en el panel A corresponde a ratones normales, los cuales se les administró en particular morfina y se hizo un test que se llama CPP. El test de CPP es un test en el cual se realiza el condicionamiento de preferencia de lugar, que es uno de los tests clásicos para el estudio de drogadicción y recompensa, en los cuales los animales en un periodo de tiempo después de un condicionamiento, al pasar más tiempos en el test final, indica que los animales se han condicionado. Entonces en estos ratones controles ustedes pueden observar que la administración ya sea de 15, 20, 25 miligramos de morfina genera un aumento significativo del condicionamiento. De hecho, en estos animales cuando se agrega DOPS, DOPS corresponde a un precursor de noradrenalina, es la dihidroxifenilserina, la cual se convierte in vivo en noradrenalina. Podemos observar que se incrementa, ¿no es cierto? Igual como observamos la dosis de 20 miligramos por kilo de morfina, se produce de todas maneras el condicionamiento con morfina. Sin embargo, en los ratones knockout para la dopamina beta-hidroxilasa, lo que ustedes pueden observar es que a la misma dosis donde se producía el condicionamiento con morfina, 15, 20 o 25, no hay condicionamiento con morfina. Esto indica que el sistema noradrenérgico es clave para producir, ¿no es cierto?, este proceso de condicionamiento o de recompensa asociado a una droga de abuso como la morfina. Sin embargo, cuando en estos animales knockout se agrega DOPS, que es este precursor de noradrenalina, observamos que nuevamente se observa el condicionamiento. Ahora, lo interesante de esto es que en este ratón en knockout para dopamina beta-hidroxilasa no hubo cambio significativo en el condicionamiento inducido respecto a animales control por comida, que es otro tipo de test clásico para asociar los procesos recompensantes, ¿no es cierto?, mediados por la comida. En el caso del D, lo que observamos es la actividad locomotora. Y en el caso de la actividad locomotora se observó la actividad locomotora inducida por morfina en animales controles y en animales knockout para dopamina beta-hidroxilasa. Y ustedes pueden observar que los animales controles aumentan significativamente la actividad locomotora, mientras que los animales knockout para dopamina beta-hidroxilasa no generan aumento en la actividad locomotora. Sin embargo, en los animales knockout, cuando se agrega morfina más DOPS, el precursor de noradrenalina, vuelven a generar actividad locomotora significativa. Entonces esto nos está indicando, primero, que el sistema noradrenérgico es muy importante para los procesos de recompensa y en particular por drogas de abuso. Lo que se hizo en este trabajo fue inyectar un adenovirus que tenía la posibilidad de favorecer la expresión ahora de la dopamina beta-hidroxilasa. Y este adenovirus fue inyectado particularmente en los ratones knockout, tanto en el núcleo del tracto solitario como en el locus ceruleus. Y si ustedes se fijan, en este caso, en los animales controles hay condicionamiento a morfina, en los animales knockout no hay condicionamiento a morfina, en los animales que se agregó el adenovirus vacío solamente con el gen de luciferasa no se generó un condicionamiento a morfina, pero en aquellos animales que se expresó la dopamina beta-hidroxilasa, especialmente en el núcleo del tracto solitario, sí se produjo el condicionamiento. Por otro lado,
en los animales controles que ya observamos el condicionamiento, en los knockouts que no hubo condicionamiento, cuando se agregó ya sea el adenovirus vacío en el locus ceruleus o el vector viral que poseía el gen de la dopamina beta-hidroxilasa en locus ceruleus, no se generó en los ratones knockout del condicionamiento. Por lo tanto, esto nos indica, y esto fue la idea más importante de este trabajo, que el núcleo del tracto solitario y el sistema noradrenérgico del núcleo del tracto solitario participan en los procesos de recompensa. Específicamente respecto al núcleo del tracto solitario y alimentación, en este trabajo publicado en Neuroscience, de Sun y colaboradores en el año 2010, demostró una caracterización clásica que la obesidad inducida por dieta genera en animales, en ratones, un aumento significativo, ¿no es cierto?, de la leptina plasmática, genera un aumento significativo también de los triglicéridos plasmáticos y genera también una situación de disminución de la actividad de fuerza cuando se mide la fuerza respecto al peso corporal en estos animales y una reducción de la actividad física cuando se ve las veces que los animales giran en la rueda de ejercicio. Lo que se hizo en este trabajo fue inyectar un adenovirus que sobreexpresa el péptido POMC específicamente en el núcleo del tracto solitario. Y lo que pueden observar ustedes acá en esta condición es que principalmente se observa la expresión del vector viral que solamente tiene en este caso GFP, donde no se observa expresión de POMC, mientras que en D sí se observan las neuronas productoras de POMC cuando se sobreexpresa el péptido. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, un Northern blot donde se observa, ¿no es cierto?, el mensajero para la expresión de POMC, ya sea en arcuato, GFP en arcuato, ¿no es cierto?, que no marca para POMC, POMC en núcleo tracto solitario donde vemos dos bandas, y, ¿no es cierto?, GFP, ¿no es cierto?, para el núcleo tracto solitario. Interesantemente, en este trabajo, a nivel metabólico, se observó que la expresión, ¿no es cierto?, a través del adenovirus de POMC en el núcleo arcuato no afectó la ganancia de peso durante 60 días en los animales controles, en los que inyectaron solamente el vector vacío en el núcleo arcuato, versus los animales que recibieron el vector que sobreexpresaba POMC. Sin embargo, cuando se sobreexpresó POMC a nivel del núcleo tracto solitario, lo que ustedes pueden observar es que hay una reducción de la ganancia de peso de estos animales. Ganancia de peso inducida por esta dieta que induce obesidad. Entonces esto nos indica que el aumento de la expresión de POMC a nivel del núcleo del tracto solitario genera una disminución, ¿no es cierto?, del peso de los animales, significativo. Ahora bien, cuando se midieron la ingesta de comida en gramos por día, no hubo cambio significativo en aquellos animales que recibieron tanto el adenovirus vacío como el que sobreexpresa POMC a nivel del núcleo arcuato. Sin embargo, durante los primeros 25 días sí hubo una disminución significativa de la alimentación medida como comida ingerida, digamos, en gramos por día, cuando se sobreexpresó POMC en el núcleo del tracto solitario, que es lo que podemos observar en el gráfico final. En el gráfico final vemos, en este caso, la razón desde los primeros 25 días, en donde la expresión de POMC en el núcleo del tracto solitario reduce el consumo de comida significativamente, mientras que durante el periodo del día 25 al 56 no hubo una reducción significativa de la ingesta de alimentos, pero sí una reducción del peso total. Por lo tanto, esto nos indica también que hay otros sistemas integrados a través del sistema del núcleo del tracto solitario que son capaces de afectar, en este caso metabólico, el peso de los animales. Continuando con el rol del núcleo del tracto solitario y la alimentación, en este trabajo publicado en el 2011 por Barrera y colaboradores en Journal Neuroscience, se utilizó la microinyección de una horquilla shRNA para la preprohormona, que es la preproglucagón, que es la preprohormona que da pie para la síntesis de GLP-1, ¿no es cierto? Esta preprohormona, ¿no es cierto?, pierde su péptido señal y el proglucagón después por convertasa se transforma en GLP-1. Lo que podemos observar es que cuando se evalúa la efectividad de este shRNA, podemos observar que en una línea insulinoide se produce una reducción significativa de la expresión del mensajero de preproglucagón o de la densidad de fibras, como veremos en el caso de abajo, de neuronas que sintetizan GLP-1.
También se observa una reducción significativa del mensajero de preproglucagón a nivel del núcleo del tracto solitario y a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo. Acá lo que observamos es la sobreexpresión de GFP en la zona del núcleo del tracto solitario, como se ve en este esquema de Paxinos, donde se observan las zonas, ¿no es cierto?, del núcleo del tracto solitario y la abundancia de neuronas productoras de GLP-1. En este caso, en D y en E son autorradiografías contra la preprohormona, contra preproglucagón, donde observamos marcaje, ¿no es cierto?, en el núcleo del tracto solitario de estas neuronas. Sin embargo, cuando se agrega la horquilla, shRNA, observamos una menor traducción, ¿no es cierto?, de la proteína, claramente en zonas del núcleo del tracto solitario, que es la zona donde se inyectó la horquilla. Y en este caso, en la inmunofluorescencia observamos lo mismo, una reducción en G de la expresión entonces de esta preprohormona que es PPG. Ahora, lo interesante de esto es cuando se ve la conducta, lo que observamos acá es el periodo de inyección, ¿no es cierto?, posoperatorio, donde todos los animales tienen una reducción significativa de su peso, pero aquellos animales que tuvieron la horquilla contra el péptido preproglucagón, podemos observar que estos tienen una hiperfagia, que ganan más peso que en el caso de los animales controles. ¿Okay? Esto se puede observar también en este consumo de comida diario, donde eso aumenta el consumo de comida diario respecto a los animales controles. Respecto al porcentaje o a los cambios, ¿no es cierto?, del peso corporal y de la ingesta, se observa prácticamente lo mismo. Aquellos animales que recibieron la horquilla contra la preprohormona tienen un mayor cambio de ganancia de peso y una mayor también ingesta diaria de alimento. Por lo tanto, esto nos indica que el núcleo del tracto solitario per se es un núcleo que regula el proceso alimentario y, como veremos en las siguientes diapositivas, está directamente relacionado directamente con el sistema de control hedónico de alimentación. Cabe señalar que la función de GLP-1 a nivel del tracto solitario ha sido estudiada también ampliamente y se ha determinado que las señales de distensión abdominal frente a un consumo importante de comida genera un aumento de la actividad de GLP-1 a nivel del tracto solitario que participa activamente en reducir la alimentación. Entonces, en el proceso de distensión abdominal, cuando nuestro abdomen crece en función de la cantidad de alimento que tenemos, una de las respuestas inhibitorias para seguir comiendo es mediada por GLP-1 a nivel del tracto solitario. En este esquema en particular, nosotros veremos la regulación que tienen distintos tipos de áreas cerebrales en el proceso de alimentación y cómo esta es regulada por un sinnúmero de circuitos que están asociados. Sabemos ya, ¿no es cierto?, que a nivel del arcuato y en la zona medial del hipotálamo están los centros que regulan, ¿no es cierto?, el hambre y la saciedad a través de neuronas de segundo orden del hipotálamo lateral que llevan al consumo de alimentación. También tenemos estructuras, por ejemplo, como el estriado dorsal o el estriado ventral o núcleo accumbens, que están asociados al valor hedónico y a la habituación a los alimentos. La amígdala al proceso emocional, como revisamos al principio. Y también la información que está en el mesencéfalo, ¿no es cierto?, en la zona superior de la formación reticular, que está asociada también a la generación de respuestas de motivación, ¿no es cierto?, y de saliencia de información hacia el sistema límbico, que está asociado a la alimentación y a otras conductas motivacionales. Por lo tanto, varias de estas estructuras que participan activamente en el control homeostático de la alimentación forman parte también de la regulación emocional, límbica, motivacional que se produce con el proceso de alimentación. En el proceso de alimentación es fundamental la activación o la función del hipotálamo lateral, la cual revisaremos importantemente en las siguientes diapositivas. El hipotálamo lateral contiene las neuronas de segundo orden que controlan el proceso alimentario. Y de hecho se ha demostrado que si se llega a activar, por ejemplo, zonas del hipotálamo medial, como por ejemplo las neuronas productoras de AGRP, que deberían llevar a una respuesta orexigénica, si uno inhibe el hipotálamo lateral, esa respuesta orexigénica por activación de las neuronas AGRP no se produce. Y también, si yo estimulo aquellas neuronas anorexigénicas, que son inhibidoras de la alimentación, pero de igual manera, y que inhiben, en este caso, a las neuronas hipotalámicas del hipotálamo lateral, pero yo a la vez las estimulo,
igual tengo el proceso alimentario. Entonces esto nos indica que las estructuras del hipotálamo lateral son fundamentales para consumar la conducta de alimentación. Este es un trabajo clásico, es un trabajo publicado en el American Journal of Physiology por el doctor José María Delgado, un importante investigador español que trabajó en Estados Unidos en la Universidad de Yale por muchos años, al cual la regulación neuroquímica de varias zonas del cerebro se le debe su parte importante de su estudio. Él en este caso en particular estudió en gatos la estimulación eléctrica del hipotálamo lateral. Y como pueden observar acá en este esquema, se mide, ¿no es cierto?, el consumo de alimento en barras continuas y el consumo de leche en barras en esta gráfica discontinua. Y interesantemente encontró dos aspectos que son claves para lo que nosotros sabemos ahora del hipotálamo lateral. En particular, que cuando se estimulaba eléctricamente la zona derecha del hipotálamo lateral, en el hemisferio derecho, los animales aumentaban significativamente el proceso de alimentación y aumentaban significativamente el consumo de leche. Mientras que cuando se agregaba o se estimulaba el hipotálamo lateral izquierdo, este proceso no se observaba, y sí se volvía a observar cuando se volvía a estimular el hipotálamo lateral derecho. Entonces esto dio pie primero al reconocimiento de que el hipotálamo lateral participa en el proceso orexigénico de aumentar la alimentación. Pero además también que existe una lateralización y que no es lo mismo la activación de un hemisferio u de otro respecto al proceso de alimentación como tal. Esto tiene que ver bastante también con el tipo de neuronas que tiene el hipotálamo lateral, que como ya lo mencioné hace un rato pueden ser glutamatérgicas o GABAérgicas. En este gráfico se indica el proceso de implantación del electrodo, donde no se altera el patrón de alimentación, pero sí cuando se estimula el hipotálamo lateral en particular, en la zona derecha. Otros importantes trabajos en el campo de demostración de que el hipotálamo participa en las conductas de alimentación fueron realizados por la doctora Sara Leifovich y por el doctor Grossman, también en la década del 60 y 70, donde se observó que tanto la ingesta de agua como la ingesta de comida puede ser estimulada a través de un sistema noradrenérgico presente a nivel hipotalámico. Y es así, como ustedes pueden observar en esta gráfica, que diversas concentraciones microinyectadas de noradrenalina se empieza a observar un incremento significativo de la ingesta de comida. Esta noradrenalina fue inyectada en la zona perifornical del hipotálamo anterior, que es una zona, como veremos más adelante, adyacente, muy adyacente al hipotálamo lateral, donde se observa un cambio significativo en la ingesta de alimentos y en la ingesta de agua. En la actualidad sabemos que el hipotálamo participa activamente en los procesos de regulación de la sed y de la alimentación. Por otro lado, en este trabajo también se demostró que la ingesta principalmente de alimentos está asociada importantemente a una activación de tipo noradrenérgica, ya que al inyectar específicamente en esta zona adrenalina o noradrenalina se produce un incremento significativo del peso, de la ingesta de alimentos respecto a la inyección de solución salina. Sin embargo, agonistas colinérgicos como acetilcolina o carbacol no generan este aumento de la alimentación. Pero por el contrario, cuando vemos la ingesta de líquido, que en esta curva está más desplazada a concentraciones más altas de noradrenalina, podemos observar que la inyección de adrenalina o noradrenalina genera un aumento, principalmente con el caso de la adrenalina, del consumo de líquido respecto a la solución salina, y esto tiene que ver un poco con lo que sabemos ahora, que es la regulación por receptores beta en esta zona hipotalámica, pero sí la inyección de acetilcolina y de carbacol, agonistas colinérgicos, producen un aumento significativo, en este caso, del consumo de agua. Por lo tanto, dentro de la regulación homeostática, las zonas hipotalámicas son fundamentales, como podemos observar, para el consumo de líquido y de alimentos. Los trabajos anteriores, que involucraban específicamente la estimulación, ya sea eléctrica o farmacológica de zonas del hipotálamo, también fue corroborada con estudios de lesión neurofisiológico, es decir, al lesionar estas estructuras que controlan el proceso alimentario, podíamos observar cambios fenotípicos y conductuales muy importantes en animales. Por ejemplo, en particular,
cuando se lesionaba la zona del hipotálamo ventromedial, que está en una relación muy directa con el núcleo arcuato, lo que se producía era una lesión de lo que conocemos en la actualidad del centro de la saciedad. Entonces, al estar lesionado el centro de la saciedad, los animales eran capaces de comer de manera voraz, a pesar que tuviera este reflejo de distensión abdominal, que como vimos anteriormente es un reflejo que genera una inhibición de la alimentación. Mientras que cuando se inhibía el hipotálamo lateral, conocido como el centro del hambre, la lesión de esta área hacía que los animales no sintieran hambre y por lo tanto tuvieran un estado desnutricional, bajaban de peso significativamente y no sentían apetito por aquellos alimentos que deberían generar un incremento del proceso de alimentación. Respecto a lo anterior, aunque la lesión del hipotálamo ventromedial, conocido como el centro de la saciedad, genera una mayor ganancia de peso respecto a animales controles, o la lesión del hipotálamo lateral, centro del hambre, genera una menor ganancia de peso o un menor peso corporal respecto a los controles, ambos animales, a pesar de que esté lesionado ambas estructuras, son capaces de responder a los factores ambientales, como por ejemplo una deprivación de comida, donde se produce efectivamente una disminución de apetito en los tres grupos, o un enriquecimiento alimentario, por ejemplo con comida alta en grasa, donde igual los animales son capaces de ganar peso. ¿Okay? Por lo tanto, a pesar de estar la lesión que lleva a un fenotipo de los animales distintos, igual estos pueden responder a cambios, ¿no es cierto?, de contexto del proceso alimentario. En esta revisión en Nature Review Neuroscience de 2018 de Seltzer, se demuestran cómo los sistemas o circuitos cerebrales asociados a la regulación de la alimentación se establecen ontogénicamente a distintos tiempos del desarrollo de los animales. Por ejemplo, el sistema orosensorial, es decir, todo el sistema, por ejemplo, muy importante para la comida palatable, primero se activa, ¿no es cierto?, a los días, por ejemplo, 14 por natal, el sabor dulce. Y por ende, en esta situación, los animales son capaces de discriminar los sabores dulces y por ende, poder, por ejemplo, incrementar la alimentación de este tipo de comidas. Mientras que la grasa puede ser sensada a nivel, ¿no es cierto?, del núcleo del tracto solitario a día P21, ya que a día P14 está inmaduro el sistema. ¿Ya? Entonces, el sistema orosensorial que detecta estas propiedades organolépticas de los alimentos está completamente maduro 21 días post nacimiento. El sistema visceral, que involucra, por ejemplo, la activación, en este caso, como lo hemos revisado, del núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto?, por ejemplo, por distensión intestinal, ¿no es cierto?, abdominal, este proceso está principalmente desarrollado plenamente. Parte de ello, por ejemplo, la conectividad del núcleo del tracto solitario hacia las estructuras parabraquiales o al hipotálamo paraventricular o al núcleo de estría terminal, ya está desarrollado a P14 y la conectividad a amígdala central está completamente desarrollada a P21. Entonces también hay diferencias en el desarrollo ontogénico de estas estructuras. Por otro lado, por ejemplo, el sistema de la recompensa se encuentra maduro principalmente a P28, o sea, madura más tarde que los sistemas orosensoriales, ¿no es cierto?, o visceral que vimos anteriormente. Y algunas de las conectividades, por ejemplo, asociadas a la regulación, por ejemplo, límbica hacia el mesencéfalo o del hipotálamo lateral al mesencéfalo, madura posterior a esta fecha. En el caso del control homeostático, también se menciona que el control homeostático sería completamente maduro, principalmente también al día postnatal 28 en roedores, y por lo tanto tenemos una diferencial, o tener un desarrollo diferencial de estos circuitos para poder controlar el proceso de alimentación. En resumen, entonces, en roedores, por ejemplo, el desarrollo del sistema de la recompensa comienza plenamente, principalmente después del día 28, mientras que anteriormente el sistema de control homeostático o, por ejemplo, el sistema de control visceral ya ha comenzado a desarrollarse, por ejemplo, anteriormente, a P14 o a P21. En humanos, esto también es muy interesante porque en humanos, por ejemplo, el sistema homeostático, el orosensorial y el visceral
tienen un pic de desarrollo, por ejemplo, el primer año en los niños, y de ahí comienza a tener un descenso pero estable durante el tiempo. Mientras que, por ejemplo, el sistema de la recompensa comienza poco a poco a aumentar después del tercer año. Esto tiene que ver mucho con por ejemplo, con la asociación de que los niños empiezan a consumir comidas ricas en dulces o en sal, digamos, especialmente en esta edad, porque en esta edad son capaces de asociar este valor recompensante de estas comidas, hasta llegar a una maduración cerca de los 7 o 8 años, de ahí también se mantiene estable. Y el sistema emocional, por supuesto, que está asociado a los procesos aversivos a la alimentación o de la expresión emocional de la alimentación, comienza a madurar desde los 5 años hasta llegar a un plató donde comienza a estabilizarse después de los 12 años. Entonces, por lo tanto, es muy interesante y muy importante esto, porque esto nos da cuenta de cómo, por ejemplo, un niño a muy temprana edad no necesita consumir productos que tengan sal o que tengan azúcar, porque esa sensación recompensante de esto no lo va a sentir hasta que este sistema de recompensa aumente. Pero sí, por ejemplo, el sistema principalmente orosensorial va a ser capaz, por ejemplo, de sensar algunos de estos cambios, pero pueden ser regulados con la circuitería del sistema de recompensa. Como hemos hablado, el sistema de la recompensa es un sistema que se basa en neuronas dopaminérgicas que están alojadas en el área tegmental ventral, las cuales son capaces de ser activadas, ¿no es cierto?, por información sensorial, por regulación neuroquímica, por circuitería, por otras neuronas, frente a distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, distintos tipos de estímulos, ya sea la interacción social, cuando uno está pasando un tiempo agradable con su amigo, ¿no es cierto?, en un ambiente social. Esto genera la activación de estas neuronas dopaminérgicas, que van a llevar a un aumento significativo en los niveles de dopamina. También, por ejemplo, aquellos placeres personales, también recompensantes naturales, como por ejemplo el propio sexo, son recompensantes naturales que aumentan la dopamina. Y también los alimentos. Los alimentos, por ejemplo, que tienen calidades organolépticas particulares, como la grasa, como los azúcares, etcétera, son altamente recompensantes y también generan aumento de dopamina. Ahora, es lógico que este sistema de recompensa, que es endógeno en nuestro cerebro y que responde a estas situaciones fisiológicas, también es hackeado o responde a las drogas de abuso. Y aquí solamente cabe señalar que todas las drogas de abuso tienen como denominador común el aumento de dopamina. Lo que ustedes observan acá es un trabajo del Dr. Di Chiara de 1988, publicado en PNAS, donde él estudió que las principales drogas abusadas por los seres humanos son capaces de producir incrementos de dopamina. Por ejemplo, en este caso la cocaína, que tiene una estructura muy distinta, en este caso a la morfina, o a la nicotina, o a la anfetamina, o al etanol, produce aumentos significativos de dopamina en núcleo accumbens. Lo mismo pasa en el caso de la morfina, a distintas dosis, como pueden observar, aumento de dopamina con nicotina, aumento de dopamina por anfetamina, aumento de dopamina, ¿no es cierto?, por etanol. Entonces, las drogas de abuso son capaces de tomar esta neurofisiología que tiene el sistema de la recompensa, hiperactivarlo y llevar a un aumento significativo de dopamina. A modo de comprendimiento de cómo los recompensantes naturales son capaces también de afectar este sistema, lo que vemos acá nosotros en particular corresponde a los niveles de dopamina en el gráfico de arriba y de DOPAC y de ácido movalínico, que son los metabolitos en humanos y en roedores de la dopamina. Si ustedes se fijan, estos son animales reproductores en los cuales se le midió los niveles de dopamina por muestras de diálisis cerebral. Y lo que podemos observar es que estos animales, al hacer contacto visual con la hembra, ya tienen un aumento significativo en la dopamina. Por lo tanto, hay una actividad anticipatoria antes de generarse, por ejemplo, el apareamiento, donde se aumenta la dopamina. Y de hecho, cuando se produce la cópula, estos niveles de dopamina permanecen elevados, para que una vez que termine la cópula, estos niveles comienzan a disminuir. Entonces, lo que observamos con esto es que este recompensante natural, tan importante como el sexo, es un importante promotor de la liberación de dopamina. Para entender los efectos de la alimentación sobre este sistema, tenemos que recordar que el sistema de la recompensa está formado principalmente por neuronas que provienen de la zona del área tegmental ventral, o VTA, que se encuentra en el mesencéfalo, que es la parte superior de la formación reticular. Y estas neuronas del área tegmental ventral liberan dopamina principalmente a nivel del núcleo accumbens y también en ciertas estructuras corticales. Y esto, por circuiterías asociadas, son capaces de regular la tasa de disparo de estas neuronas. Y también neuronas
de la sustancia nigra, son capaces de liberar dopamina principalmente a nivel del cuerpo estriado, y esto tiene que ver principalmente con las respuestas locomotoras que se observan en los animales y también con los procesos de habituación o impulsividad que se aprecian en los casos, por ejemplo, de dependencia o adicción. Ahora, interesantemente, este sistema, tanto de las neuronas del PTA que van hacia el núcleo accumbens o de sustancia negra que van hacia el estriado dorsal, es regulado también por las mismas señales que son capaces de controlar la regulación homeostática de la alimentación. Y en este caso, tanto la leptina, la insulina y la grelina son capaces de afectar también a estas neuronas del área tegmental ventral. Principalmente leptina e insulina inhiben a estas neuronas dopaminérgicas, por lo tanto la tasa de disparo de dopamina en el núcleo accumbens disminuye, pero otras hormonas estomacales, como por ejemplo la grelina, que sabemos que estimula a las neuronas AGRP, ¿cierto?, del núcleo arcuato para producir el efecto orexigénico, también son capaces de estimular a neuronas del mesencéfalo para que liberen dopamina en el sistema límbico. En este review de Paul Kenny, también de Nature Review Neuroscience de 2011, se observan entonces todas las vías de señalización y sus regulaciones que están modificadas por estas hormonas, ¿no es cierto?, ya sea por leptina o por insulina, sobre neuronas dopaminérgicas que llevan a la inhibición, ¿no es cierto?, de la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens, ¿no es cierto? Y acá tenemos la transmisión sináptica del núcleo accumbens, que involucra la activación de neuronas espinosas medianas, que principalmente tienen receptores para dopamina. Entonces, cuando la dopamina está siendo liberada, estos receptores pueden estimularse y activar vías de señalización que pueden activar o inhibir a estas neuronas posinápticas. Interesantemente, el hipotálamo lateral, con sus neuronas que coliberan péptidos, ya sea MSH o hipocretina, pueden regular tanto a los somas de las neuronas dopaminérgicas o específicamente a las neuronas espinosas medianas. Las neuronas espinosas medianas tienen receptores de melanocortina, los cuales pueden ser activados por la liberación de melanocortina desde estas neuronas provenientes en el hipotálamo lateral. Pero también estas neuronas hipocretinérgicas son capaces de liberar, en este caso, hipocretina u orexina directamente a nivel del soma del BTA y estimular, en este caso, la liberación de dopamina. Lo que vemos en este caso es un trabajo de la doctora Nora Volkow, publicado en Lancet, especialmente en el año 2001, que interesantemente demostró, fueron los primeros trabajos en humanos que demostró que hay un cambio significativo en la expresión de receptores en pacientes obesos. ¿Qué es lo que vemos acá arriba? Acá arriba vemos una tomografía de emisión de positrones, un PET, mediado por raclopride. Raclopride es un agonista de los receptores D2 de dopamina. Y lo que ustedes observan en esta parte corresponde especialmente a cuerpo estriado tanto ventral como dorsal, o caudado putamen como aparece en humanos. Y lo que observamos es que la unión de este ligando marcado en esta zona es normal, o tiene este valor normal en sujetos controles. Sin embargo, en pacientes obesos podemos ver que este marcaje del radioligando es mucho menor. Sin embargo, no se ven alteraciones significativas, por ejemplo, cuando se agrega deoxifluoroglucosa, es un tipo de azúcar también radioactivo que permite medir, en este caso, la activación cerebral, y podemos observar que tanto pacientes controles como obesos sí generan activaciones cerebrales, en algunas partes más aumentadas incluso en los pacientes obesos. En el gráfico de abajo es un gráfico que relaciona un gráfico de Schartchart, ¿cierto?, donde se puede ver densidad de receptores versus índice ponderal, que es el BMI correspondiente al peso partido por metros cúbicos, y uno puede observar que en los pacientes obesos, mientras más aumente el índice ponderal, ¿no es cierto?, de peso, se observa una disminución significativa en los receptores dopaminérgicos. Esto es bien interesante porque se ha demostrado que la disminución de los receptores dopaminérgicos, especialmente por ejemplo del tipo D2 en las cortezas, está asociada a una pérdida de control inhibitorio mediado por dopamina. Entonces las personas que pueden tener una condición de obesidad y tienen exacerbado, ¿no es cierto?, la activación del sistema de recompensa, pierden el control inhibitorio normal que se observa a nivel cortical. La relación del sistema de la recompensa, en particular con las comidas ricas, palatables, que son las comidas que tienen propiedades organolépticas agradables, está relacionada con toda esta regulación que involucra la información sensorial que proviene de los propios alimentos. En este caso en particular, por ejemplo, un alimento rico, de rico sabor, ¿no es cierto?, estimula, ¿no es cierto?, al núcleo del tracto solitario,
Este envía información al tálamo sensorial, el tálamo a la corteza orbitofrontal, y de ahí, por ejemplo, hipotálamo lateral, se envía la información orexigénica, que nos va a estimular el consumir o la respuesta final de alimentación. Lo mismo pasa con una comida rica, desde el punto de vista con muy buen olor. Se estimula en este caso el bulbo olfatorio, la corteza piriforme olfatoria, estimula también a la corteza orbitofrontal y el hipotálamo lateral para gatillar la alimentación. O si yo veo una comida rica, se estimulan las cortezas visuales 1, 2, 4, la corteza también, en particular acá la corteza visual inferotemporal, también va a estimular a la orbitofrontal y esta va a producir la estimulación, ¿no es cierto?, del hipotálamo lateral para generar la alimentación. Y por eso, y también por la estimulación estriatal que va a llevar a generar esta búsqueda o este mecanismo de impulsividad para conseguir la alimentación. Sin embargo, si yo cambio todas las propiedades, por ejemplo, cambio y coloco una comida muy fea desde el punto de vista de propiedad organoléptica o que tenga un mal sabor o un mal olor, ustedes observarán que se va a estimular, por ejemplo, la amígdala, que va a dar la expresión emocional de la alimentación. Y la amígdala va a generar la respuesta aversiva que va a indicar que ese alimento no se ha consumido. Entonces, la integración que tenemos visceral, emocional y hedónica está altamente relacionado con los procesos alimentarios. En particular, en este trabajo, lo que se midieron fueron los niveles de dopamina y de dopa, que es su principal metabolito en roedores, cuando en los animales se les colocaron soluciones con sacarosa, ya sea de 0,03 molar, 0,1 o 0,3 molar, y lo que podemos observar es que el animal, frente al consumo de estas soluciones edulcoradas, aumenta significativamente los niveles de dopamina de una manera dosis-respuesta, y de hecho, al aumentar los niveles de dopamina, tienen que aumentar los niveles también de sus principales metabolitos. Esto nos indica claramente que existe una regulación importante, ¿no es cierto?, por este caso, por un alimento rico en azúcares para generar el aumento de dopamina. En el caso de la comida dulce, el trabajo del Dr. Berridge de la Universidad de Michigan ha demostrado, esta es una revisión de su trabajo, ha demostrado que existen zonas de activaciones neurales muy asociadas particularmente a la respuesta hedónica de los alimentos. De hecho, él lo llama el circuito hedónico y los hotspots. Esto involucra que hay zonas de una gran activación neural frente a una situación alimenticia. Por ejemplo, activaciones neurales a nivel del núcleo parabraquial, a nivel, ¿no es cierto?, del ventral pálido, el núcleo cumbens y también estructuras corticales. Estas zonas demuestran claramente una estimulación. De hecho, sus trabajos han demostrado que las respuestas frente a las situaciones organolépticas, en particular, por ejemplo, en comida dulce, son similares en distintas especies. Y él ha denominado lo que es un concepto ya asociado en este sistema de la recompensa, que lo que es el liking, que es el gusto, frente a lo que es el wanting, que es el querer. Y principalmente la respuesta del liking, que es cuánto te gusta algo, está asociada mucho a la activación opioidérgica, especialmente a nivel del núcleo cumbens. Y si ustedes observan, acá en roedores, en primates como el orangután o en un bebé humano, todos son bebés, cuando se le coloca en su lengua sabores dulces, la expresión facial que ellos generan es la misma. Y de hecho, por trabajos de tomografía de emisión de positrones se pudo observar las activaciones de estas áreas cerebrales. Mientras que cuando se colocan sustancias aversivas como el sabor amargo, quinina, también se expresa la misma disconfort en su rostro, que es similar a todas estas especies. Entonces, en base a estos trabajos que fueron muy, muy bonitos, se pudo demostrar que habían zonas que estaban asociadas directamente con el valor hedónico de los alimentos, como estos se activaban zonas de la recompensa y como también habían zonas de disminución de actividad que estaban asociadas principalmente al disgusto. Entonces, por ejemplo, esta zona, ¿no es cierto?, de la cumbens se apagaba en función del disgusto frente a una solución amarga, mientras que estas otras altamente se prendía, especialmente el núcleo cumbens shells, frente a una solución dulce. Como vimos anteriormente, no solamente la dopamina del mesencéfalo está asociada a la recompensa por situaciones dulces, en este caso por chocolate, por ejemplo, sino también la noradrenalina, principalmente de aquellas estructuras de la formación reticular como la noradrenalina del tracto solitario. Sabemos, ¿no es cierto?, que la noradrenalina se sintetiza
a través de esta ruta biosintética donde la tirosina es transformada a dopa por la tirosina hidroxilasa, la dopa es transformada por la descarboxilasa de aminoácido aromático a dopamina y la dopamina cambia a través de la dopamina beta-hidroxilasa a noradrenalina. Lo que observamos acá es cómo estos animales en un sistema de apretar una palanca y recibir un alimento que son unos pellets de chocolate son capaces de aprender esta tarea operante y recibir pellets de chocolate. En una situación control, por ejemplo, donde se agrega un antagonista noradrenérgico, podemos observar que al no administrar el antagonista hay un cierto número de palanqueos para recibir la comida dulce, ¿no es cierto? Lo que se asocia a número de palanqueos y también al breakpoint. El breakpoint es el índice que permite el cambio cuando los animales aumentan más la acción operante, pero cuando se agrega en particular nepicastaz, que es un antagonista noradrenérgico, se produce una reducción significativa, en este caso, del número de veces que se aprieta la palanca y también del breakpoint, que corresponde a las dosis administradas de chocolate o solución de chocolate. Entonces lo que observamos es que el sistema noradrenérgico, como ya lo vimos anteriormente, participa activamente en el sistema de recompensa. La comida salada y alta en grasa también ha demostrado ser altamente recompensante, y uno de los primeros trabajos también fue hecho por el grupo del Dr. Di Chiara, quien administró una solución de Cheetos o Fonsis, como se conocía antiguamente y también en algunas partes de Europa, que son alimentos salados, altos en grasa y que son bastante apetecibles para cualquiera de nosotros. Lo que observamos en este gráfico son los niveles de dopamina en núcleo accumbens en animales controles, y este es un nivel basal, los cuales por 20 minutos fueron expuestos a un pocillo que tenía estos Cheetos, estos Fonsis. ¿Qué ocurrió? De manera muy interesante ocurrió que cuando se puso por estos 20 minutos este pocillo, los animales demoraron 8 minutos y medio en acercarse a comer de esto, y cuando comieron, la cantidad total durante los 20 minutos fue cercana a 2 gramos. En paralelo se midieron la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y se observó que esta aumentó significativamente por casi 40 minutos hasta volver a basal. Sin embargo, 3 horas después, cuando se repitió este mismo experimento, podemos observar que los animales, al frente a esta comida altamente palatable, demoraron mucho menos, 19 segundos, en empezar a comer este tipo de comida, y además la cantidad que consumieron fue prácticamente el doble de lo que habían consumido la primera vez. Lo que sí hubo un sistema como de control que llevó a una menor liberación de dopamina, que en la actualidad sabemos corresponde a un proceso de satisfacción que se genera con este tipo de alimentos, que los alimentos generan un componente altamente hedónico, pero frente a exposiciones repetidas cada vez se va produciendo menor liberación de dopamina. En este otro trabajo, realizado 2 años después, publicado en European Journal of Neuroscience, el Dr. Di Chiara estudió ahora cómo había un cambio de palatabilidad frente a las comidas, ya sea una comida control, una comida azucarada como los Kinder, o una comida rica en grasa y salada como los Fonsis. Él demostró en particular que lo que observan ustedes en el gráfico de acá arriba, el gráfico A, es que cuando se observa y se exponen por 20 minutos a Fonsis, aquellos animales que comieron previamente Fonsis 24 horas antes, frente a la segunda exposición de Fonsis, ya no tienen un aumento significativo de la dopamina. O sea, les gustó lo suficiente en su momento, consumieron una cantidad significativa, pero no generó un aumento de dopamina. Pero cuando se exponen estos a Kinder Sorpresa, esto genera un aumento significativo en el nivel de dopamina. Cuando se exponen a dieta normal, un aumento del consumo de la dieta normal. Por el contrario, cuando se pusieron a Kinder Sorpresa, que es prácticamente lo mismo que lo anterior, y comieron Kinder Sorpresa 24 horas antes, tampoco hubo un aumento en la dopamina al verse expuesto nuevamente a esta comida. Mientras que cuando se expusieron a Fonsis, aumentó significativamente los niveles de dopamina, y cuando se expusieron a comida estándar también aumentó. Por lo tanto, los animales generan una respuesta neuroquímica importante frente a la comida palatable. Sin embargo, esa comida palatable, cuando es repetida, genera niveles de dopamina muy bajos o no estimulables. En nuestro laboratorio, utilizando un protocolo de exposición a obesidad inducida por la dieta, que es comida alta en grasa,
High Fat Diet, la cual es una comida que aporta prácticamente un 60% de calorías provenientes de la grasa, mientras que la dieta Control Champion, por ejemplo, solamente aporta un 13% de calorías provenientes de grasa. Estos animales, a la fecha del destete, normalmente ocurre entre 21 y 23 postnatal, durante prácticamente 6 semanas estuvieron expuestos a dieta Control o dieta alta en grasa. Este trabajo realizado en la unidad de investigación de Karina Ceballos, junto a otros estudiantes del laboratorio, lograron demostrar que estos animales, después de finalizado este periodo, si se realiza un proceso de microdiálisis cerebral a nivel del núcleo accumbens, pero ahora se ocupa como challenge la administración de anfetamina, que es una droga que sabemos que libera dopamina, podemos observar que en los animales que estuvieron expuestos a dieta alta en grasa, la liberación de dopamina es mucho menor que la que se observa en los animales que estuvieron expuestos a dieta control. Por lo tanto, hay un cambio significativo sobre el sistema de la recompensa inducido por la exposición crónica a la dieta. Entonces, como vimos anteriormente, la integración entre los sistemas homeostáticos de la alimentación y sistema hedónico de la alimentación está maduro en los animales desde P28, y esto permite que los animales sean capaces de tener estímulos tanto orosensoriales, viscerales y organolépticos que llevan a la activación del circuito de la recompensa y también la modulación del circuito de la recompensa por estructuras hipotalámicas que son capaces de regularlo. Como ustedes vieron anteriormente, algunas hormonas tienen efectos muy importantes sobre el control homeostático. Y dentro de las hormonas que son capaces también de activar el control homeostático y el control hedónico de la alimentación se encuentra la grelina. La grelina es una hormona producida por células estomacales frente a distintos estímulos. Por ejemplo, en una situación de ayuno, se estimula, por ejemplo, varios tipos de receptores que son capaces de activar la secreción de grelina. En particular, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, que es capaz de censar el ayuno frente a los estímulos aferentes nerviosos que llegan al sistema nervioso central, puede favorecer la liberación, ¿no es cierto?, de noradrenalina desde neuronas postsinápticas simpáticas o adrenalina desde la médula de la corteza adrenal para poder producir la activación de estos receptores beta, por ejemplo, y producir la liberación de grelina. Sabemos que en paralelo a una situación de ayuno se produce, ¿no es cierto?, la liberación de grelina mediada por el sistema simpático, la inhibición de la secreción de insulina mediada por el sistema simpático y el aumento de glucosa de origen hepático por activación del sistema simpático. Entonces esta grelina, que es una hormona de 28 aminoácidos que tiene una asilación en el aminoácido 3, lo cual le permite acceder a distintas áreas del sistema nervioso central, especialmente, por ejemplo, a áreas del área tegmental ventral, es regulada cuando nos encontramos en periodo de ayuno, y una vez que nosotros alimentamos, la grelina disminuye a niveles basales, para luego, después de un periodo de ayuno, comenzar a aumentar, alimentarse, disminuir, volver a aumentar, alimentarse y disminuir. Un patrón de liberación completamente distinto al de la insulina, que posterior a la alimentación aumenta y luego está baja a niveles basales. Por lo tanto, esta hormona es muy importante también, como veremos más adelante, en la regulación del sistema de la recompensa. Varios autores han demostrado que el circuito de la recompensa está regulado por grelina y es capaz de producir la activación de estas neuronas dopaminérgicas. El receptor de grelina es un receptor acoplado a proteína GQ que por su vía de señalización genera un aumento del calcio intracelular y por ende genera una activación de las neuronas que posean sus receptores. Esto es muy importante. También hay que recordar que la grelina puede estar en la sangre asilada, como lo hemos visto anteriormente, o desasilada, y principalmente la que se activa sobre el receptor es la grelina que se encuentra asilada. En este caso en particular, lo que observamos son los niveles de dopamina en el núcleo accumbens shells y en el núcleo accumbens core. Este trabajo fue hecho por Cuarta en el año 2009 en Neurochemical International. Lo que pueden observar ustedes es que a distintas concentraciones de grelina inyectadas sistémicamente se observa especialmente en el shell un incremento de los niveles de dopamina, especialmente a concentraciones más altas de grelina, que es la que podemos observar según el gráfico anterior cuando nos vemos expuestos a un ayuno prolongado. La regulación del sistema grelinérgico sobre el sistema de la recompensa ha sido estudiado también en otras condiciones como exposición a drogas de abuso.
y ha demostrado la regulación de los niveles de grelina poder afectar tanto los niveles de dopamina como el consumo, por ejemplo, de una droga como el alcohol. Lo que observamos acá es el consumo de alcohol en ratas durante 1 hora, que al inyectar una solución salina, ¿no es cierto?, no se ve afectado los valores basales respecto a la inyección del salino. Pero cuando agregamos concentraciones crecientes de un antagonista de los receptores de grelina, podemos observar que los niveles de consumo de alcohol disminuyen significativamente. En paralelo, cuando se hace un estudio neuroquímico asociado a esto, se ha observado que cuando se agrega alcohol, en particular, por ejemplo, sigamos los cuadraditos abiertos y también sigamos los triángulos abiertos, la inyección de alcohol genera un aumento significativo de dopamina. En esta situación, estos niveles de dopamina comienzan a disminuir y acá lo que se ha inyectado es vehículo o el antagonista mencionado anteriormente. Cuando se inyecta vehículo y se vuelve a dar después una dosis de alcohol, prácticamente observamos que caen los niveles y luego al dar alcohol vuelven a subir, que es la condición que está acá. Mientras que cuando nosotros administramos alcohol y aumenta los niveles de dopamina, inyectamos el antagonista y volvemos a inyectar alcohol, podemos observar que los niveles de dopamina se mantienen bajos. Por lo tanto, la regulación en la liberación de dopamina es altamente dependiente entonces del sistema grelinérgico. Entonces, en resumen, la grelina es capaz de estimular tanto la regulación homeostática, ¿no es cierto?, de neuronas orexigénicas, GRP, NPY, para estimularlas, para que éstas generen el proceso alimentario, y además también es capaz de estimular directamente las neuronas dopaminérgicas para que éstas puedan liberar dopamina a nivel del núcleo accumbens. También se ha observado receptores de grelina en la neurona espinosa mediana, que son capaces también de favorecer entonces la transmisión sináptica mediada por dopamina en esta estructura del estriado ventral. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, son muchos los factores capaces de regular tanto los procesos de alimentación homeostáticos como hedónicos. Y acá en particular también aparece este péptido que es la orexina o hipocretina, que también tiene un rol importante porque esta es producida desde neuronas de la zona del hipotálamo lateral. Las hipocretinas o orexinas se pueden unir a receptores de orexina 1 o 2. Ambos son receptores acoplados a proteínas GQ. El 2 también puede acoplar la señalización inhibitoria y es dependiente de ciertas condiciones. Como ustedes pueden observar, se han desarrollado compuestos antagonistas de estos receptores con la finalidad de poder ser utilizados en particular en tratamientos, por ejemplo, de adicciones, tanto a alimentos como a drogas de abuso. En este trabajo del Dr. Rodrigo España, publicado en el año 2010, lo que se demostraron fueron los niveles de dopamina en núcleo accumbens frente a la administración ya sea intraperitoneal o intra-PTA de vehículo o de un antagonista de los receptores de orexina. Y lo que vemos en la flecha negra es la administración intraperitoneal de una dosis de cocaína. Entonces, la situación donde se inyecta un vehículo, que son los círculos, a nivel IP o intra-PTA y luego se inyecta cocaína sistémica, observamos un aumento significativo en los niveles de dopamina. Porque estos niveles de dopamina están aumentados por la acción de esta droga de abuso. Mientras que cuando agrego el antagonista del receptor de orexina 1, SB334867, ya sea sistémico o intra-PTA, la liberación en particular de dopamina es mucho menor. ¿Okay? Esto tiene que ver principalmente la diferencia en cuanto a la cuantía de liberación, tiene que ver fundamentalmente con los sistemas que están siendo regulados por los receptores de orexina. Respecto a orexina, sistema de recompensa y obesidad, esta revisión publicada en Physiology and Behavior de Casson y colaboradores muestra varios efectos de la modulación del sistema orexigénico o hipocretinérgico mediado por antagonistas de los receptores de hipocretina o orexina 1. Lo que observamos acá corresponde a una inmunistoquímica donde se demuestran las expresión, ¿no es cierto?, de orexina en neuronas del área prefornical, que es un área adyacente al hipotálamo lateral y al hipotálamo dorso medial.
En particular, esta es la zona que mayormente concentra neuronas orexinérgicas y también, como podemos observar, están presentes en el hipotálamo lateral. Lo que observamos acá abajo corresponde a la administración durante 1 hora de dieta alta en grasa, medida como consumo en gramos, frente al estímulo de la alimentación que se media por un agonista opioidérgico que es Dango. Dango es un agonista muy opioide y los opioides han demostrado regular el proceso alimentario estimulándolo directamente. En particular, lo que observamos acá es el consumo frente a la inyección de salino o del antagonista SB30 en BTA, donde no observamos cambios significativos en el consumo de comida. Pero cuando inyectamos Dango, que es un estimulador de la alimentación, observamos que los animales consumen mucho más comida mediada por Dango, y cuando se inyecta vehículo. La barra del medio nos indica el aumento del consumo de Dango, pero con un efecto inhibitorio mediado por el antagonista del receptor de orexina. Entonces, el bloqueo del receptor de orexina reduce significativamente el consumo de comida mediado por Dango, mientras que la administración del antagonista en un área no PTA no afecta el consumo de comida mediada por este agonista muy opioide. En el panel A, lo que nosotros observamos son el consumo de los pellets en 1 hora, y en el panel B también observamos la misma medición, pero la diferencia es que en A tenemos animales que tienen disposición ad libitum a alimentación, mientras que en B son animales que han estado con restricción de comida. Entonces, por lo tanto, los animales que están con restricción de comida comen mucho más que los animales que están con dieta ad libitum. Sin embargo, los animales que están con dieta ad libitum, cuando se agregan distintas dosis del antagonista del receptor de orexina tipo 1 a la dosis más alta, de 30 miligramos por kilo IP, se produce una reducción en el consumo de pellets en 1 hora. Mismo efecto que se observa en los animales que han estado deprivados de comida y que también reciben la dosis más alta del antagonista. Interesantemente, en esta misma revisión de Casson y colaboradores en Physiology and Behavior, se observó que el breakpoint, que es una medición de quiebre de dosis que se observa cuando los animales están en un modelo de autoadministración, que cuando los animales reciben como recompensante cocaína, la administración del antagonista produce una disminución significativa de este breakpoint. De hecho, en B, si observamos las veces que apretan la palanca acumulativamente cuando reciben cocaína, podemos observar que cuando se le inyecta vehículo, tiene un perfil de apretar la palanca de este tipo que llega a un steady state cerca de los 200 minutos, mientras que en el caso de inyectar el antagonista, la reducción de las veces que se palanquea para conseguir la cocaína es mucho menor. Por otro lado, cuando el estímulo recompensante es comida regular, una comida que no es rica en grasa y normal, digamos, se observa que la administración del antagonista no produce ningún cambio en el consumo de este tipo de alimentos como medición de factor recompensante. De hecho, cuando se observa de nuevo las presiones de la palanca de manera acumulativa, prácticamente el efecto del antagonista no ocurre y podemos observar que ambos tienen un comportamiento similar, llegando a un steady state cerca de 150 minutos. Sin embargo, cuando el estímulo hedónico es comida alta en grasa, sí, el uso del antagonista reduce significativamente el breakpoint y el número de veces que se aprieta la palanca de manera acumulativa. De hecho, esta es la curva de administración de vehículos versus las veces que aprieta la palanca para recibir comida alta en grasa, y esta es la que corresponde frente a la administración del antagonista. Por lo tanto, el sistema orexigénico está altamente asociado al consumo de comida altamente hedónica porque tiene una regulación directa sobre las neuronas dopaminérgicas del PTA. En resumen, entonces, las neuronas dopaminérgicas del PTA están reguladas frente a muchísimos factores. Para el concepto de esta clase, están reguladas entonces por tanto grelina como por orexina, lo que regula su tasa de disparo hacia el núcleo accumbens, y además también esta zona del hipotálamo lateral está regulada por ambos factores, por orexina y por grelina, y por lo tanto existe una regulación, como ya lo hemos mencionado varias veces, integrativa entre el sistema homeostático y el sistema recompensante hedónico. Como hemos revisado, el hipotálamo lateral es una estructura donde se encuentran las neuronas de segundo orden
que son capaces de regular el consumo de comida. Estas neuronas son muy importantes porque, además de tener una regulación directa con la formación reticular y el núcleo del tracto solitario, además son capaces de controlar la tasa de disparo de neuronas dopaminérgicas que están en el área tegmental ventral, en el mesencéfalo, y por lo tanto integran significativamente esta regulación hedónica homeostática. Ahora bien, una estructura que se encuentra entre los ventrículos laterales y por debajo del cuerpo calloso se denomina septum lateral. El septum lateral es una estructura principalmente de tipo GABAérgica. Esta zona tiene alta expresión de neuronas GABA y se ha demostrado que proyecta sus principales eferencias GABAérgicas van hacia hipotálamo lateral. Es capaz de enviar GABA también hacia BTA, hacia núcleo accumbens, pero principalmente es capaz de enviar GABA en grandes cantidades hacia el hipotálamo lateral. Por lo tanto, el septum lateral inhibe al hipotálamo lateral. Además, la principal aferencia que recibe en cuanto a cantidad corresponde a inervación glutamatérgica proveniente del hipocampo. También recibe dopamina, ¿no es cierto?, del BTA, pero su principal input aferente en cantidad proviene de glutamato proveniente del hipocampo. Uno de los primeros trabajos que se realizaron en el septum fueron trabajos que estudiaron la regulación motivacional que tenían ciertas áreas del cerebro frente a la estimulación eléctrica mediada por el movimiento de una rueda que generaba una especie de corriente que le inyectaba directamente a través de un electrodo a distintas áreas del cerebro. Este es un trabajo pionero en este campo, realizado por Olds y Milner en 1954 en Journal Comparative Physiology and Psychology, una revista que en ese momento era una revista muy importante para la investigación conductual y neurofisiológica. De hecho, Olds y Milner son considerados uno de los padres de la neurociencia moderna por haber incorporado a la psicología aspectos neurofisiológicos muy importantes. Lo que ustedes observan acá es la implantación, por ejemplo, a través de una radiografía en el cráneo de una rata de un electrodo de estímulo. Lo que ellos demostraron fue que los animales eran capaces de mover esta palanca y autoadministrarse corriente. Y la relación está en que mientras administran corriente, con cierto voltaje, digamos, esto genera estímulos de áreas del cerebro. Y aquellas áreas que son motivacionales, son recompensantes, los animales se van a aumentar más la autoadministración de electricidad. Mientras que aquellas áreas que son aversivas no van a generar estímulo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, son varios animales, aquellos animales que prácticamente recibieron, por ejemplo, en el menisco lineal, medial, o también en el tracto mamilotalámico, o también, por ejemplo, en el geniculado, ¿no es cierto?, como que está acá abajo, lo que uno observa es que prácticamente los animales no apretan mucho la palanca, ¿ya? No les gusta adquirir, digamos, estimular esa zona. Y es porque deben estar asociadas y están asociadas a estímulos de tipo aversivo. Pero lo que sí observaron es que cuando administraban o colocaban animales donde el electrodo estaba en el área septal, la administración de corriente era muy importante. Les gustaba tanto que se administraban corriente de manera significativa. De hecho, este es el recuadro hecho a mano de la autoadministración de estos animales. Y fíjense, posoperatorio, durante las primeras horas que se pusieron a este modelo, los animales fueron progresivamente inyectándose corriente. Y ya a las 8 horas habían aumentado significativamente las veces que apretaban la palanca que le entregaba corriente, hasta llegar a un plató, porque en este plató ya lo que se hizo fue permitir o desconectar la corriente eléctrica en los animales. Y en los días esto fue aumentando significativamente, 6 horas y media durante el primer día y aumentó significativamente 2 horas y media, 3 horas el tercer día. Entonces esto nos demostró que el área septal está altamente regulada o altamente asociada por ser un área que regula positivamente la recompensa. De hecho, en mi tesis de pregrado realizada en el laboratorio de la doctora Katia Gisling, nosotros logramos publicar un paper en el año 2015 en el Journal Neuroscience Research de cómo el septum lateral estaba siendo regulado por drogas de abuso y era capaz de responder frente a recompensas como mediadas por drogas.
En este trabajo lo que se hizo primero fue colocar una cánula de microdiálisis en el área septal e inyectar por vía intraperitoneal distintas dosis de morfina. Y lo que pudimos observar es que a distintas dosis de morfina se generó un aumento significativo en la liberación de dopamina. Esto claramente nos indica que los animales, aparte de lo que ya conocíamos, que es que la dopamina aumenta el núcleo accumbens, también aumenta en esta zona, que es el septum lateral. Y aumenta quizás generando una regulación del circuito de la recompensa mediada por el área septal. Además, este núcleo tiene un control regulatorio similar al que tiene el núcleo accumbens, ya que al hacer un sistema de doble cánula, al colocar una cánula en el núcleo, en el septum lateral, y otra cánula en particular en el área tegmental ventral, lo que se hizo fue medir los niveles de GABA en el área tegmental ventral, ya que las neuronas dopaminérgicas están altamente reguladas por neuronas GABAérgicas, y lo que hicimos fue inyectar morfina por un intervalo de 10 minutos en el área tegmental ventral. Y lo que observamos es que en esta zona, en el área tegmental ventral, los niveles de GABA disminuyen significativamente y en paralelo en el septum aumenta la liberación de dopamina significativamente. Esto nos indica entonces que la reducción del tono inhibitorio GABAérgico en el área tegmental ventral se asocia con una mayor descarga dopaminérgica en el septum lateral. Respecto a lo que se conoce del septum lateral y alimentación, uno de los primeros trabajos que mediaron o estudiaron esta regulación de la alimentación fueron realizados por Scopino, un grupo brasilero, publicado en el British Journal of Pharmacology, una de las revistas más importantes de farmacología. Y lo que ellos hicieron fueron implantar cánulas directamente en el área septal, por donde ellos iban a inyectar en particular ligandos noradrenérgicos. Ellos inyectaron noradrenalina, que es un agonista de receptores noradrenérgicos, y también inyectaron WB4101, que es un antagonista noradrenérgico. ¿Qué es lo que observaron ellos? Lo que observamos en este trabajo fue primero medir, ellos midieron la ingesta de comida, vieron la ingesta de comida medida en gramos en animales a los cuales recibieron la inyección unilateral de vehículo en una zona y en la otra zona. Luego inyectaron vehículo y noradrenalina, y lo que observaron es que la noradrenalina en el septum generaba un aumento significativo de la ingesta de comida, muy parecido a lo que observábamos nosotros a nivel del hipotálamo lateral o en el área perifornical cuando se inyectaban noradrenalina para medir los efectos del consumo de comida en los gráficos anteriores. Cuando se agregaba el antagonista y noradrenalina, había una reducción del consumo de comida inducido por noradrenalina, y cuando se inyectaba vehículo y el antagonista, no había cambios significativos respecto a la situación vehículo-vehículo. Luego ellos fueron a estudiar bajo la inyección bilateral ahora, microinyección bilateral de este antagonista WB en ratas deprivadas de alimentación por 18 horas, así que cuando se vieron expuestas nuevamente a la posibilidad de comer, si ustedes se fijan el consumo de alimentos fue muy alto, y ratas no deprivadas. ¿Okay? En las ratas deprivadas ellos demostraron que al agregar dosis más altas del antagonista inyectado en el septum lateral, había una reducción significativa del consumo de comida, el cual no se observaba en ratas que no habían sido deprivadas previamente de comida. Entonces esto fue un primer trabajo que indica que el septum lateral tiene una regulación significativa sobre la alimentación. Del año 2015-2016 hubo nuevamente un acercamiento importante al rol del lateral septum en el control de la alimentación, utilizando una técnica conocida como DREADS. Los DREADS corresponden a receptores de diseño activados por ligandos exógenos, los cuales provienen de receptores muscarínicos, pero no tienen actividad constitutiva frente al ligando endógeno, es decir, la acetilcolina no lo estimula a las concentraciones fisiológicas. Sin embargo, la administración de un ligando exógeno, que es la clozapina N-óxido, es capaz de estimularlos. Estos receptores, como son receptores metabotrópicos, gatillan señalización intracelular, que son capaces tanto de estimular a las células como de inhibirlas. ¿Okay? Actualmente, el HM3 de Q, el HM4 de I y el CORT son algunos de los tipos de
receptores DREDS que se utilizan para investigación en farmacología y neurofisiología. ¿Qué es lo que ocurrió con este trabajo? Este trabajo como tal, realizado por Patrick Sweeney y Yang, publicado en Nature Communication, fue estudiar el rol de la inervación hipocampal lateral septum sobre la conectividad del hipotálamo. Sabemos que el hipotálamo se encuentra en las neuronas de segundo orden que gatillan el proceso de alimentación. Y sabemos entonces que si el septum lateral envía GABA, este GABA es capaz de inhibir estas neuronas. Por ende, cuando se estimula el septum lateral, deberíamos observar una disminución en la alimentación. Y el septum lateral se activa cuando el hipocampo le envía glutamato. Entonces, si se estimula el hipocampo, debería mandar más glutamato, que va a estimular al septum, y este va a mandar más GABA y va a controlar al hipotálamo lateral. Lo que se hizo acá primero fue agregar virus que expresaban los receptores DREDS HM3DQ, es decir, DQ porque está acoplado a proteína GQ, en el hipocampo. Lo que observan ustedes fue la administración, ¿no es cierto?, expresada por K recombinasa por B-GLUT, que son neuronas glutamatérgicas que tienen el transportador vesicular de glutamato 2. Y cuando se inyectó entonces este virus que tenía el DREDS, este fue expresado claramente en la zona hipocampal. ¿Okay? ¿Qué ocurrió? Resulta que cuando se midió el consumo de comida en el periodo de oscuridad o en el periodo de luz, el periodo de oscuridad es el periodo de mayor actividad en los roedores de laboratorio, mientras que el periodo de luz es el periodo de menor actividad, lo que observamos es que la administración de salino genera un patrón de consumo de comida en ambos periodos de este tipo. Esto corresponde a el consumo de comida previo a la inyección de salino o de clozapina neóxido, y los otros son los periodos 30 minutos después, 60 minutos después y el acumulativo 180 minutos después. ¿Qué ocurre? Que cuando se agrega clozapina neóxido que estimula a este receptor y este activa una vía de proteína GQ y estimula a las neuronas hipocampales, estas envían más glutamato al septum lateral y este se activa e inhibe al hipotálamo. Por lo tanto, el proceso de alimentación debe disminuir. Y que lo que se observa es que durante los primeros 30 minutos del periodo de oscuridad, durante el acumulativo de los 60 minutos y los 180 minutos, disminuye significativamente el consumo de comida cuando se estimula la vía que va de glutamato que va hacia el septum lateral. Y en el periodo de luz, que es el periodo de menor actividad, solamente durante los primeros 3 minutos post administración se observa la caída y no se observan cambios significativos en los periodos continuos. Ahora, elegantemente, para poder determinar de que la vía era la vía septum lateral hipocampo ventral, lo que hicieron ellos fue marcar, ahora colocar un virus con K recombinasa de la proteína del trigo, que es un virus retrógrado. Entonces, cuando lo inyectaron en el septum lateral, este virus se va de manera retrógrada desde el axón hacia el soma y marca la vía septum lateral hipocampo ventral. Entonces, conociendo específicamente dónde llega el virus al hipocampo, se produjo la inyección ahora del nuevo del DREDS, específicamente en la zona donde estaba marcada esta vía. Y lo que se observó es prácticamente lo mismo, es decir, la administración de CNO, que activa al DREDS GQ, se produce una reducción significativa del consumo de comida. Particularmente entonces específicamente cuando se administra, ¿no es cierto?, clozapina neóxido por vía sistémica y el virus se expresa en esta vía hipocampo septal. Cuando se agregan los virus vacíos, ¿no es cierto?, que expresan la proteína fluorescente amarilla en este mismo modelo, por supuesto no hay cambios significativos en los patrones de alimentación al inyectar clozapina neóxido o salino frente a salino. Al siguiente año, el grupo de Sweeney y Yang publicaron un mismo paper en Journal Neuroscience y fueron a estudiar ahora la ruta septal hipotalámica para poder demostrar que hubiera un cambio significativo si se activa ahora el septum y la vía particular del septum que va hacia hipotálamo, que es GABAérgica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? A nivel del septum lateral, ellos inyectaron el DREDS HM3DQ, es decir, un DREDS que está acoplado a proteína GQ, y lo que uno observa es la actividad eléctrica cuando se mide por espigas, ¿no es cierto?, por electrofisiología,
previo a la administración de CNO y después de inyección de CNO se observa claramente un aumento de la espiga, es decir, una activación significativa de las neuronas que expresaban el DREDS en septum lateral. Y también ellos ocuparon otro acercamiento que fue ahora expresar en septum lateral, en esta vía, un DREDS que expresa derivado del receptor M4 colinérgico, que es un receptor que expresa proteína GI. Entonces lo que uno observa es la tasa de disparo de las neuronas septales y cuando se inyecta CNO se produce rápidamente una disminución significativa del número de espigas o de activación de estas neuronas. Entonces van a probar dos cosas, estimulando septum e inhibiendo septum. Aquí en particular lo que hicieron, entonces son la cuantificación de esto son el número de espigas, ¿no es cierto?, mediadas por la expresión del DREDS en septum lateral. Aumenta significativamente el número de espigas. Cuando se expresa el DREDS inhibitorio disminuye significativamente el número de espigas. Y cuando se inyectan los vectores vacíos solamente con la proteína fluorescente M-Cherry no hay cambio significativo. Ahora, aquí el virus fue expresado específicamente en las neuronas septales GABAérgicas, ya que se utilizó, ¿no es cierto?, la dirección para la expresión del receptor del DREDS M3DQ a través de una recombinasa que se expresa en neuronas BCAT positivas. BCAT es el transportador de GABA vesicular y es un marcador también de neuronas GABAérgicas. Entonces, específicamente en estas neuronas se producía la expresión del virus. ¿Qué podíamos observar? Podíamos observar que cuando se mide el consumo de comida, ¿no es cierto? Acá vemos distintos grados de expresión del DREDS respecto a un eje dorso antero-posterior, ¿no es cierto?, de distinta manera. Y además también está la expresión, ¿no es cierto?, de M-Cherry con CFOS para ver que se activan neuronas GABAérgicas como tal. Bueno, acá tenemos el consumo de comida y lo que observamos en particular es cuando se agrega el DREDS o se expresa el DREDS M3DQ que activa las neuronas del septum lateral, rápidamente lo que observamos es una disminución del consumo de comida de los animales. De nuevo, esta activación lleva al aumento de la activación hipotalámica. En este caso en particular, cuando se inyecta el virus que tiene la proteína fluorescente M-Cherry, no hay cambio significativo en el consumo de comida cuando se agrega clozapina neóxido, pero cuando se agrega el DREDS de carácter inhibitorio M4DI, lo que se observa es que cuando se agrega CNO, este es un DREDS inhibitorio, por lo tanto inhibe a todas las neuronas del lateral septum, incluso las de proyección. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que va a haber un aumento en el consumo de comida porque el hipotálamo lateral no va a recibir el input inhibitorio proveniente del septum lateral. De nuevo, de manera muy elegante, para demostrar que efectivamente es la vía que va de septum lateral a hipotálamo lateral, la responsable del fenómeno antes descrito, lo que ellos inyectaron el virus de nuevo proveniente del trigo, ¿no es cierto?, en hipotálamo lateral, y este marca específicamente la vía nerviosa, ¿no es cierto?, de manera retrógrada, que va de hipotálamo lateral a septum lateral. Entonces ellos fueron a ver dónde se expresaban las partículas del virus a nivel septal y ahí fueron a expresar directamente la inyección de los DREDS estimulador. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que cuando se inyecta, ¿no es cierto?, el DREDS estimulador, ¿no es cierto?, M3 en septum lateral y se agrega clozapina neóxido, se reduce significativamente el consumo de comida en todas estas condiciones, en intervalos post-administración. ¿Okay? Mientras que cuando se inyecta entonces ahora el DREDS, marcando esta vía, pero con la proteína fluorescente amarilla, no hay cambio significativo en los patrones de consumo. Y lo que tenemos acá son los deltas de ingesta de comida, que nos demuestran lo mismo, que la activación del DREDS M3DQ por clozapina neóxido reduce significativamente el consumo de comida en gramos. Por lo tanto, se demostró ahora ocupando herramientas quimiogenéticas que la vía regulatoria lateral septum hipotálamo es muy importante para el control alimenticio. Cabe señalar que estos estudios fueron realizados exclusivamente con dieta normal. Por lo tanto, cómo esta vía se ve alterada con dieta alta en grasa no ha sido estudiado completamente. Y en este sentido, nuestro laboratorio, en el año 2019, postuló un proyecto Fondes irregular proponiendo que la exposición a dieta alta en grasa
puede afectar la regulación a nivel del septum lateral y por lo tanto participar activamente esta desregulación en el proceso obesogénico inducido por la dieta alta en grasa. Y nuestros resultados preliminares para la obtención de este proyecto se basaron en que, frente al mismo protocolo que les mencioné anteriormente, de exposición a dieta alta en grasa por 6 semanas desde el día postnatal 21 al día postnatal 60, pudimos observar que la dieta alta en grasa genera una mayor expresión de los receptores de dopamina D2 a nivel del septum lateral. Este receptor D2 puede ser un receptor tanto como autorreceptor, o sea, que esté en el terminal dopaminérgico, o también puede ser el receptor que está en las neuronas GABAérgicas, postsináptico. Por lo tanto, para eso hay que discriminar a través del uso de Western blot para las isoformas cortas y largas cuál es el que se ve afectado. Pero también observamos un incremento significativo de la versión glicosilada del transportador de dopamina, que es la versión del transportador que está activo en membrana, versus la no glicosilada que puede estar en tráfico en vesículas. Entonces, ya tenemos que dos componentes de la neurotransmisión dopaminérgica a nivel del septum lateral que están alteradas con este protocolo. Por otro lado, utilizando este mismo protocolo, mi colaborador, el Dr. Cristian Bonansko, fue a hacer estudios electrofisiológicos a nivel del área septal para ver si la exposición alta en grasa producía cambios significativos. Y para eso, registrando neuronas GABAérgicas, ¿no es cierto?, que reciben los inputs desde otras neuronas, ya sea dopaminérgicas, hipocampales, etc., y asumiendo los cambios que se pueden producir en la expresión de receptores, observó que en la condición de exposición a dieta alta en grasa, lo que observamos es que la frecuencia de las neuronas GABAérgicas que han sido expuestas a este protocolo de 6 semanas de dieta alta en grasa reducen significativamente su frecuencia respecto a las neuronas control. Y de hecho esto es muy interesante porque cuando se estimula el receptor D2 a través del uso de quinpirol, que es un agonista, y como vimos anteriormente está aumentada la activación del receptor, la expresión del receptor D2, también se observa el mismo fenómeno que es la disminución de la frecuencia, sin haber cambios significativos, particularmente en la amplitud. Por lo tanto, este proyecto, que tiene 4 años, que ha comenzado durante el año 2020, da luces significativas que pudiera estar dando o pudiera estar participando activamente el septum lateral en el control alimenticio, especialmente mediado por comida alta en grasa. Finalmente, quiero agradecer a ustedes la atención a esta clase y frente a cualquier duda las responderemos en la clase presencial que tendremos del tema. Muchas gracias.